14:15. Capítulo 5, neuroentrenamiento. Muy bien, amigos y amigas, bienvenidos al capítulo 5, donde nos vamos a adentrar a algunas propuestas con relación a cómo fluye la información al respecto de cuando estoy ejecutando un gesto motor, debido a si este gesto motor requiere un alto grado de discernimiento, de precisión, de, por ejemplo, cognición, o si es un gesto motor mucho más automatizado, qué es lo que sucede, cómo sucede, y de esa manera entonces ya adentrarnos a la propuesta práctica, es decir, cómo podemos estimularlo, cuántas series, cuántas repeticiones, aspecto que vamos a ver en los capítulos siguientes. Así que bienvenidos a cómo funciona el cerebro cuando nos movemos. Lo primero y más importante es entender que si bien hablamos de una estructura en el capítulo 1 que ha sido fruto de la evolución, hoy entendemos a un órgano sumamente complejo, hiperconectado, interconectado, donde los aspectos más primitivos, llamémosle así, más arcaicos, más intuitivos, automatizados, se encuentran fundamentalmente en lo que conocemos como el cerebro reptiliano, plagado de automatismos, donde tenemos el núcleo, o básicamente el cerebelo, y el bulbo raquídeo, ¿estamos bien? Al mismo tiempo, luego tenemos un segundo cerebro, que es un cerebro que se encuentra como en esta región, pero desde el punto de vista más interno, profundo, acá la imagen no nos lo permite ver, que es un cerebro con estructuras más asociadas a la gestión y el manejo de las emociones, de cómo me siento. Y después tenemos esto que ahora sí es claro en el esquema, que es el neocórtex, y definíamos que a su vez el neocórtex tiene diferentes áreas o regiones, a eso les llamamos lóbulos, y dentro del neocórtex tenemos una parte que es el lóbulo frontal, donde se centra el córtex prefrontal o la corteza prefrontal. Entonces, todo lo que acabamos de describir, que es la parte arcaica, la parte límbica y la parte nueva, por llamarlo de alguna forma, en realidad trabajan constantemente integrados, no hay uno sin otro. Ahora, ¿cómo funciona cuando nosotros nos empezamos a mover? Vamos a empezar por lo básico. No todos los seres humanos nos relacionamos con el entorno de una manera similar. Algunas personas desafortunadamente adolecen de algunos sentidos, pero en términos generales, la mayor cantidad de información que a nosotros nos permite saber dónde estamos, qué es lo que vamos a hacer, es visual. De hecho, el estímulo visual conecta con un 80% del resto del cerebro, lo cual nos da a entender que es un sentido sumamente valioso para nosotros. Por lo tanto, déjenme presentarles una región de procesamiento visual sumamente relevante que se encuentra justamente en la región posterior inferior, llamada región occipital. ¿Bien? Adicional, permítanme presentarles otras áreas que son también relevantes en el estudio que vamos a hacer a continuación, que son, por ejemplo, el área que se centra en este color tipo azul, que se refiere como la corteza somatosensorial primaria. ¿Vamos bien? De la cual hablaremos más adelante, pero es importante que ya la vayas teniendo como en la mira. Tenemos un surco central, acuérdate que los surcos dividen algunos aspectos o algunas estructuras anatómicas de otra, no una división fisiológica, sino anatómica. Y luego tenemos una corteza primaria, o corteza motora primaria, que está representado en este caso en una región verde, como también otra de las áreas que es importante es la corteza premotora, que es justamente la que se representa aquí. Tenemos otras áreas como la corteza auditiva, ¿estamos bien?, que se encuentra ubicada muy cercano a lo que vendría a ser tu oído, en los lóbulos fundamentalmente que se encuentran en las regiones laterales. Y al mismo tiempo tenemos un sinfín de otras regiones que han sido históricamente mapeadas. Por ejemplo, Brodmann ha generado un mapa con diferentes regiones o diferentes puntos que podemos ubicar, y gracias a eso es más fácil, a través del desarrollo evolutivo de la neurociencia, evidenciar qué área se corresponde con qué función. El reto hoy, desde el punto de vista del proyecto, por ejemplo, BRAIN, es un proyecto multimillonario con epicentro en los Estados Unidos, pero con aporte de muchos otros países desarrollados, a partir de la década del 90, que se dedica a invertir en entender el cerebro,
El reto del proyecto es entender cómo funciona el cerebro en un todo integrado y al mismo tiempo. Sin embargo, muchas de las investigaciones que se realizaron anteriormente pareciera como que solo sabíamos lo que sucedía en una parte y creíamos que esa parte era la responsable. Hoy lo que estamos viendo es que en realidad la integración de partes refiere a un proceso mucho más cercano a la realidad, pero necesitábamos tecnología para poder hacerlo y hoy, justamente gracias a estas enormes inversiones de países sumamente desarrollados y con capacidad, se está alcanzando día con día. Avanzamos un poquito y vemos dos esquemas. Y te doy un segundo para que puedas focalizar tu atención en el esquema 1 o en el esquema 2. La información ingresa por los ojos en los dos individuos. ¿tá? Este esquema es presentado por el profesor Mario Di Santo también en sus cursos de entrenamiento cognitivo-motor. ¿Qué es lo que tenemos? Que la vista lleva la información procesada de diferente manera, como estímulos bioeléctricos, y es decodificada en el área visomotora, ¿estamos bien? O en el área, la corteza visual. Y luego tenemos dos posibles trayectorias que claramente marcan la diferencia de esta línea negra. En una trayectoria no hay contacto con el córtex prefrontal, que referenciábamos recién, en la otra sí, y definitivamente la ruta pasa directamente a las cortezas premotora, como si fuera a cargar un software que ya previamente fue desarrollado, y de ahí nos vamos a las áreas motoras primarias y a las áreas sensitivas primarias. ¿Para luego qué? Para luego enviar una señal a través de la médula y esa señal indica a los órganos efectores, que en este caso fundamentalmente son los músculos, qué es lo que tienen que hacer, quiénes lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, con qué intensidad lo tienen que hacer. Todas estas órdenes que estamos referenciando del quién, cómo, cuándo y dónde, obviamente se dan en milisegundos, en este caso, previamente automatizadas. Así que acá tenemos un ejemplo de cómo se procesa la información cuando el gesto motor que estás realizando ya es un gesto motor conocido y dominado por vos. ¿Bien? Mientras que si nos vamos del otro lado, vemos que la secuencia tiene otra ruta, que finalmente tiene una ruta común, que es la orden de efectuación, pero que al mismo tiempo pasó por el córtex prefrontal. Sin darte muchas pautas, ¿cuál crees que es la diferencia entre uno y otro? Efectivamente. En este caso, la persona tiene un reto de estar pensando en lo que va a suceder. Por ejemplo, si yo voy a patear un penal y ese penal yo siempre lo pateo exactamente igual y llevo muchas sesiones de entrenamiento pateando un penal con iguales características, ¿cuál de los dos crees que va a funcionar? Si a mí no me interesa la posición relativa del portero ni ningún otro factor, yo me voy al proceso automatizado y pateo un penal como mi ejecución tradicional lo hace, ¿no? Y posiblemente sea muy eficiente, solo que en deportes de toma de decisiones a veces nos pescan de que hacemos acciones muy recurrentes y un portero bien entrenado obviamente sabe que Jorge siempre patea al mismo rincón, por lo tanto se lanza, ¿no? Eso se llama anticipación y por lo general el tiro no es tan eficiente. Esto es la otra consecuencia. Justamente un individuo que analiza una jugada, un individuo que de pronto hace una lectura de campo y genera un pase hacia una dirección y no un pase hacia otra dirección. Cuando nosotros hablamos de, bueno, ¿podría suceder esto en un penal? Por lo general no, por lo general en el penal, ¿no? Ya vamos como bastante automatizados. Obviamente tenemos no una forma de tirar, sino decenas de formas de tirar, pero no andamos pensando, porque si tenemos que pensar, ¿no? Y tenemos que ejecutar una acción a tan alta velocidad, por lo general caemos en algo que se llama parálisis por análisis. Y cuando nosotros nos paralizamos por análisis, no quiere decir que nos quedemos fríos, pero perdemos la velocidad y la precisión, porque estamos en ese momento pensando si la voy a tirar al ángulo derecho o al ángulo izquierdo, definitivamente no es eficiente. Entonces, esto inclusive se estudia a nivel de entrenamiento cognitivo-motor en el alto rendimiento, en deportes de toma de decisión como el fútbol, handball, voleibol. Y este ejemplo, que es el que a nosotros más nos gusta, en el ámbito terapéutico, requiere mucha más atención, mucho más foco de concentración y toma de decisiones a la par de que de pronto lo estoy haciendo. Esto podría parecerse un poco más a un deporte donde tengo que tomar decisiones, por ejemplo el propio fútbol, pero no una acción, vamos a llamarle, que puede ser automatizada, sino una acción mucho más abierta. En un juego de tenis, el tenista ha hecho el drive y al revés
durante mucho tiempo. Pero una cosa es tirar un drive y un revés en una práctica a un cono que está estático, y otra cosa es tirar un drive o un revés a un oponente que está marcando una posición para la cual a mí me genera una estrategia de hacia dónde voy a dirigir la pelota, con qué efecto, con qué velocidad. Eso se representa mucho más de este lado. Por lo tanto, hablamos de acciones muy inteligentes, ¿no? Y acciones más automatizadas. Y no está ni bien ni mal. Simplemente son diferentes connotaciones del manejo de la información que pueden ser muy eficientes o muy ineficientes dependiendo del contexto en el que se lo esté empleando. ¿Bien? Acá tenemos, por ejemplo, una clásica clase de spinning. ¿Vamos bien? Donde el individuo de pronto ya aprendió a pedalear, si está utilizando, por ejemplo, zapatillas con clip, ya aprendió a coordinar lo que se llama el pedaleo cíclico, y no hay nada nuevo bajo el sol para él en una clase donde el instructor no plantea nada diferente. Si mañana el instructor planteara, por ejemplo, por decir algo, ok, quítense el clip del lado izquierdo y solo pedaleen con la pierna derecha, bueno, eso ya sería momentáneamente migrar al cerebro a esta posición para luego regresar a lo ya conocido, ¿no? Porque ya lo automaticé y básicamente es mucho más económico reproducir gestos motores automatizados que gestos motores que tengo que estar pensando y repensando todo el tiempo. Nuestro cerebro busca la economía por sobre cualquier situación. Mientras que acá ponemos, por ejemplo, la imagen de una clase de step. Yo en particular no me interesa el step, no me gusta el step, no me atrae el step. Pero si mañana tuviese que ser invitado a una clase de step, para mí representaría constantemente un reto hacia el córtex prefrontal, porque yo tengo que visualizar el ejemplo, procesar la información, ejecutar, realizar un feedback, qué parte hice bien, qué parte hice mal, al mismo tiempo utilizar estructuras temporoespaciales, porque hay un ritmo que yo tengo que respetar, tengo que entrar en una secuencia, luego tengo que memorizar una estructura con el ensamble de aproximadamente 3 o 4 gestos motores diferentes. Entonces yo estaría acá. Por eso para mí una clase de step no es relajante, una clase de step es altamente demandante. Pero para la clásica señora, ¿no? Que todos los martes, jueves y viernes a las 7 de la mañana toma la clase de step, y el clásico instructor que los mismos días pone la misma coreografía, eso representa claramente esto. Así que la primera conclusión a la que llegamos es: no hay deportes o no hay acciones de movimiento que sean A o B. Hay cerebros que por su nivel de adaptación a ese contexto lo resuelven en A o B, y ahí es donde se empieza a poner bueno todo esto. Tenemos también la visión ampliada de otro gran referente en neurociencia, aunque su formación fundamental viene desde la biología molecular, que es Stanislao Bajrach, un biólogo molecular argentino con una enorme trascendencia y trayectoria a nivel internacional, y que luego regresa a la Argentina para justamente poder transformar la realidad que lo rodea. Y él presenta, y presentó por ejemplo en Uruguay, en un congreso asociado al fútbol, un esquema algo similar, pero que también nos hace alusión a algunas otras características que no hemos mencionado hasta el momento. La información, como ya habíamos visto, en la mayor parte de los deportes, en particular los deportes donde tengo que observar para analizar qué es lo que está pasando y tomar decisiones, ingresa por la vista. Por lo tanto, una de las primeras estructuras en ser estimulada es la corteza visomotor o la corteza visual. Luego, si hay que tomar decisiones, como ya muy bien lo habíamos desarrollado, nos vamos al punto 2, que es el córtex prefrontal, y a partir de ahí se empiezan a suceder interacciones, vamos bien, donde hay una actividad bioeléctrica de neuronas que se encuentran en una región, y luego hay actividad bioeléctrica de neuronas que se encuentran en otra región, y ese encender y apagar de lucecitas, por llamarle de alguna manera, nos permiten entender cuál es la secuencia. Es decir, no todo el cerebro se enciende al mismo tiempo. Hablamos en algunos capítulos de que solo el 2% del cerebro se enciende en simultáneo, pero aquí lo lindo es que tenemos como una melodía, tenemos como una secuencia armónica, que cuanto más armónica es, más eficiente se transforma el movimiento. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, la relación que existe entre algunas áreas que fueron las anteriormente mencionadas, ¿no? Si nosotros seguimos la secuencia, tenemos la corteza visual, el córtex prefrontal, los ganglios basales, que te acordás tenían mucho que ver con informaciones previamente aprendidas, si es que vamos a requerir ir al banco de memoria
para buscar qué es lo que ya teníamos previamente. El tálamo, ¿estamos bien? Que es el punto 4, que acordate que es un centro integrador de sentidos, con excepción del sentido del olfato, que no se integra ahí. A partir de ahí nos vamos entonces a la parte que más nos interesa, que es la corteza premotora, la corteza motora, y a partir de ahí nos vamos directamente al tracto córtico-espinal. De aquí surge ya la información de qué es lo que tenés que hacer, obviamente filtrada previamente por el cerebelo, que tiene la característica de poder pulir un poco esa información, de recibir el feedback, porque después de que estoy ejecutando, hay un feedback, o al mismo tiempo que estoy ejecutando, y obviamente al ver el resultado motor, si tengo chance de repetirlo una vez más, hay algo pequeños tuneadas, llamémosle así, pequeños afinamientos del movimiento. ¿Bien? Eso es como un feedback, un loop constante. Ahora, ¿qué es la parte nueva que mencionamos recién? En el devenir de la actividad bioeléctrica hay otras regiones del cerebro que también se están encendiendo y que no son necesariamente regiones ausentes de la emotividad. Y ahí es donde queremos llegar. En el esquema que presenta Stanislav Bajrach pone muy en evidencia, también reforzado por muchos otros autores, el enorme impacto de estructuras, como por ejemplo la amígdala, el cingulado anterior, los procesos asociativos parietales, que guardan también relación con los estados de ánimo. Por lo tanto, mucho cuidado con esto. Así como referíamos un cerebro primitivo, arcaico, intuitivo, automatizado, un cerebro límbico y un cerebro obviamente más racional, llegando al córtex prefrontal, eso fue una descripción didáctica. La realidad es que los tres trabajan integrados. Entonces, ¿cuál es un poco la situación aquí? Pongamos algunos ejemplos. Imagínate que en este momento de tu vida algo está pasando que es relativamente un pensamiento estresor. Puede ser una deuda, un quebranto emocional, una mala noticia, la noticia de la enfermedad de un familiar querido, algo que realmente está muy fuerte y te está agobiando. ¿Eso qué genera? Lo que genera es que el pensamiento rumiante sobre ese problema empieza a inducir un estado emocional reinante. Si ese estado emocional reinante, por ejemplo, es demasiado depre, demasiado a la baja, la emoción que va a reinar, que posiblemente pueda ser la depresión, la ansiedad, nos lleva a una conducta motora evidenciada en lo que conocemos como el tono basal de tus músculos. En este momento, si simplemente detenés tu atención en la pantalla y te concentras un poco en tu antebrazo y lo tocas, te vas a dar cuenta que tiene un tono muscular. Si vos mañana lo haces con un miembro de tu familia y esperás que se duerma y tocas el tono basal, posiblemente veas gradientes, veas diferencias en el tono. ¿Qué sucede cuando yo estoy en un estado de alerta o en un estado de alarma o en un estado de presión? El tono muscular también cambia, como si fuéramos un contraste entre la vigilia y el sueño. Entonces imagínate que tu tono muscular cambió y vos tenés que realizar un gesto motor para el cual en un contexto emocional diferente tu tono era diferente. Indudablemente, todo el procesamiento cerebral que vimos recién tiene que resetearse, es otro contexto. Por lo tanto, la precisión, la eficiencia, el ahorro de energía, por poner alguno de los tantos elementos que pudieran estar condicionados, es diferente. Y por lo tanto también será diferente el rendimiento motor y si estamos hablando de deportes, el rendimiento deportivo. Así que mucho cuidado cuando hablamos en neurociencia del impacto que tiene el ambiente para transformar estadios emocionales que de pronto no son los mejores para el gesto que estás buscando en estadios emocionales que puedan modificarse a favor del gesto motor. O definitivamente tratar de no, ¿cómo decirlo?, automatizar un gesto motor en condiciones donde había un secuestro emocional tan fuerte. Teníamos, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, teníamos a la amígdala, que acordate que es un banco de memoria emocional, muy estimulada, muy encendida. La persona llegó en lo que conocemos como un secuestro amigdalar por diferentes razones de su vida y hoy tiene que aprender y repetir un gesto. Quizás hoy no sea el mejor momento porque esa repetición lo que va a generar es un banco de memoria de una mala ejecución. ¿Estamos bien? Repito, centramos un gesto motor y lo vamos repitiendo hasta la memorización. Pero si ese gesto motor es bueno o malo en calidad, al cerebro le es irrelevante.
Él lo va a guardar, y sobre todo guarda la última versión realizada. Así que ponemos en sobrealerta a aquellos que nos dedicamos también al entrenamiento del deporte, que velamos por la ejecución y la práctica técnica, tener mucho cuidado con el estado emocional, porque, repito, no se trata de romanticismo. Emoción es un estado bioquímico, emoción es un estado bioeléctrico y emoción es un estado bioquímico y eléctrico que participa en la confección de un gesto motor. Por lo tanto, también tenemos que jugar a veces un poco de psicólogos, entendiendo, obviamente con las salvedades de no somos psicólogos, pero tenemos que tratar de entender en qué estado llegó, cómo puedo ayudarte para modificar y rápidamente cambiar la planificación si hoy tenía algo que ver con técnica, porque no quiero generar gestos motores aberrantes o plagados de lo que se conoce en psicomotricidad como parasitosis motora, debido a un estado emocional que lo secuestra. También la euforia, cuidado con esto, ¿no? El exceso de alegría, esa energía desbordante por alguna muy buena noticia, de lo que sea, tampoco ayuda. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos visualizar cuál es el estado óptimo, es un estado donde no estoy ni completamente deprimido ni altamente eufórico, sino que estoy justamente en un punto donde mi atención, mi concentración, mi tono muscular es óptimo. El problema es que lo que es óptimo para mí posiblemente no sea óptimo para vos. Ahí es donde radica el arte del entrenamiento, que es diferenciar qué hace óptimo a un jugador versus el otro en un sinfín de gradientes de estados emocionales que nos puedan estar afectando día con día. Toda práctica sin teoría es ciega y toda teoría sin práctica es un simple juego de palabras. Por lo tanto, vamos adelantando que de ahora en más nos vamos a ir preparando para ya entrarle a la planificación del movimiento, es decir, cómo vamos a llevar todo este cúmulo de información de varias horas previas hacia la acción de movimiento, y ahí es donde nos vamos a concentrar de ahora en más. ¿Bien? Así que bienvenido a esta siguiente etapa, donde ya pasó el marco teórico y ya nos vamos a preocupar mucho más de cómo confeccionamos una sesión, cuáles son sus partes, qué series, qué repeticiones, cómo puedo entender que el cerebro tiene reglas que son completamente diferentes a las reglas bioenergéticas con las cuales muchas veces nosotros tomamos parámetros para entrenamiento de la resistencia, de la fuerza, de la velocidad. Esto es otro negocio, esto es otra característica. También tiene obviamente procesos bioenergéticos, pero muchos más asociados a la actividad y a la tolerancia de las respuestas bioeléctricas de tu sistema nervioso. Tomado también del profesor Mario Di Santo, tenemos este esquema que nos ayuda a entender que en una sesión de entrenamiento cognitivo-motor, repito, en una sesión de entrenamiento cognitivo-motor, con objetivos luego deportivos, terapéuticos, académicos o profesionales, hay algunos parámetros que nosotros deberíamos de entender como ingredientes fundamentales. Parámetro número 1, no repetir y no copiar. ¿Qué es lo que sucede cuando yo llego a una sesión y en esa sesión me vuelven a poner un ejercicio que yo ya tengo recontra hiper automatizado? No hay riqueza en el aprendizaje de nuevos gestos motores. Entonces, no repetir y no copiar significa, si ya aprendí a hacer algo en esta sesión, trato de ensamblar, trato de adherirle a ese algo nuevos gestos motores. Me baso en lo ya aprendido para dar un paso hacia adelante de lo nuevo, pero no refuerzo aquello que ya aprendí. Acordate, esto no es una recomendación general para todo el mundo, es una recomendación para aquellos que estamos delineando la planificación de una sesión cognitivo-motora. La siguiente característica que nos plantea el profesor Mario Di Santo es variabilidad, alternancia y sistemas dinámicos. ¿Te acuerdas cuál era el gesto motor característico del cazador-recolector paleolítico? Era la impredictibilidad, la alta variabilidad, y justamente eso es lo que nuevamente evocamos acá. Tratar de generar en cada sesión de entrenamiento aspectos nuevos, nuevos retos, nuevas formas de que el cerebro tenga que encontrar soluciones, a veces muy eficientes y a veces en procesos un poco más largos. Tercer característica, proveer toma de decisiones. El pensar y el moverme al mismo tiempo. ¿Dónde es que esto naturalmente se da, la toma de decisiones? Justamente en quienes practican deportes de toma de decisión.
Cuando vas a jugar al fútbol, al handball, al básquetbol, al voleibol, difícilmente una jugada vuelva a ser exactamente la misma, salvo que se esté replicando a título de entrenamiento de esa jugada. Pero en la vida real, los jugadores, los oponentes, el viento, la densidad de la pelota, el tipo de humedad de la superficie en la que estás compitiendo, si es al aire libre, no se vuelven a repetir, son únicas e irrepetibles. Por lo tanto, vos tenés que tomar decisiones nuevas en cada momento. Aquellas personas que son más entrenados, que tienen más estímulos en tomar decisiones muy variantes, porque los entrenadores constantemente los están retando a través de diferentes sistemas, ataque contra defensa, diferentes posibilidades de ventaja del ataque contra una desventaja de la defensa, luego cambian, ahora tenemos más atacantes y menos defensas o cosas por el estilo, nos ayudan a tener cerebros que son como mucho más inteligentes, entre comillas, las inteligencias son múltiples, pero cerebros que son más dúctiles o más rápidos para tomar decisiones. Ahora imagínate que, por ejemplo, procesar información, tomar decisiones, también puede ser algo extrapolable hacia otros ámbitos como el académico y el ámbito empresarial. Por lo tanto, muchos de las personas que en la mañana asisten a un centro de acondicionamiento físico, no para entrenar bíceps, sino para de pronto distraerse un poco jugando squash, luego se visten, se van directamente a sus oficinas, tienen todavía el beneficio de que el squash, el racket, por poner algunos, un juego de fútbol con amigos en fútbol rápido, generó un aumento en la toma de decisiones con beneficio directo varias horas después en el ámbito empresarial. Otra de las características es observar e imaginar. Algunas de las estructuras que anteriormente citamos tienen una característica y permiten que el cerebro pueda anteceder o simplemente adelantar lo que queremos que suceda antes de que realmente se ejecute. Vamos despacito con este concepto. El concepto imagining, del inglés, o simplemente imaginarnos una acción, es un concepto que tiene ya mucho tiempo de haber sido estudiado y refiere lo siguiente. Si vos en este momento te imaginas un gesto motor y para eso te ayudo y te pido que cierres los ojos y que puedas imaginarte lanzando algo o saltando en largo, saltando en alto o simplemente haciendo un push-ups o unas lagartijas y te digo, tómate varios segundos donde te estás imaginando haciendo lagartijas. Ahora imagínate que la lagartija la estás haciendo únicamente con el brazo derecho y te pido que hagas unas 15 repeticiones más con el brazo derecho. Vos tenés tus ojos cerrados, estás sentado o sentada, pero estás imaginándote la lagartija únicamente al mejor estilo Rocky con el brazo derecho. Y ahora te digo, ok, abre tus ojos y en la vida real, ahora sí, levántate de la silla y quiero que hagas lagartijas con los dos brazos y me digas qué diferencia encontrás entre la sensación percibida del brazo izquierdo, que en el juego de imágenes no participaba, y la lagartija del lado derecho, claramente vas a evidenciar una diferencia en las sensaciones. Y uno puede decir, a ver, ¿dónde está la magia en esto? Es simple. Desde hace muchos años se detectó que cuando el cerebro imagina algo, realmente enciende vías neurales con inervación a nivel de músculos, es decir, rutas neurales, similares o idénticas a las que encendería en un gesto motor ejecutado realmente. Por lo tanto, estos ejercicios que tienen que ver con el observar, el imaginar e inmediatamente ejecutar, también pueden ser parte del pool de estrategias y herramientas que utilizamos en entrenamiento cognitivo-motor, ya sea para eficientar un rendimiento deportivo, donde el nivel de precisión que ya estamos buscando es extremadamente fino, o ayudando a personas que desafortunadamente están en una situación donde ciertas articulaciones, por un yeso o férula, no se les permite moverse, pero al mismo tiempo ellos sí pueden trabajar en imágenes donde están moviendo ese gesto, obviamente en la vida real no lo pueden hacer, repito, para que una vez que esa férula o limitante estructural desaparezca, la forma en la que la información fluye, y ahora yo entro en un proceso de readaptación y rehabilitación, sea mucho más eficiente y mucho más rápida. Así que ahí tenemos varias también aplicaciones del entrenamiento cognitivo-motor en diferentes ámbitos. Y el último elemento que citamos acá es exigir siempre un razonamiento que está asociado también con el tema de tomar decisiones y razonar en simultáneo.
Así que este tipo de ingredientes, ¿no? Nos permiten, entender bien cómo podemos generar, no necesariamente tienen que estar todas presentes en una sesión, pero sí por lo menos gran parte de ellas, y nos permiten entender qué diferencia hay entre una sesión donde agarro una pelotita y la reboto, a agarrar una pelotita, rebotarla con un objetivo, que cada rebote represente un reto donde yo tengo que verbalizar algo, recordar una secuencia, desplazarme o algo donde el pensar y el moverse se den en simultáneo y no el pensar en quietud, sentado, y el moverse en piloto automático porque simplemente es moverse. ¿Cuáles son las consideradas hoy las facultades o las cualidades que podemos potenciar a través del entrenamiento cognitivo-motor o el neuroentrenamiento? Básicamente son dos. Dos como clasificaciones grandes, pero adentro de esto hay un sinfín de subclasificaciones. Por un lado tenemos lo cognitivo, donde vamos a ver, por ejemplo, algunos tipos de memorias, la velocidad en el procesamiento de la información, la flexibilidad atencional, la multitarea, que son focos atencionales que compiten, pero yo tengo que tomar postura en uno, luego lo apago y luego tomo la secuencia en otro. No es que todos trabajemos al mismo tiempo y cuando hablemos de memoria esto lo vamos a tener más claro. Entre ellos, y por otro lado tenemos lo sensorial. Y lo sensorial a su vez lo vamos a dividir en lo exteroreceptivo y lo interoreceptivo y propioceptivo. ¿Bien? Así que, por un lado, la parte cognitiva, las funciones que acabamos de mencionar recién, agregando, por ejemplo, algunas que en lo particular yo disfruto mucho de trabajar, que tiene que ver con creatividad. Cuando nosotros llevamos esto a empresas o llevamos esto a gente que simplemente le gusta el arte, le gusta inclusive la ciencia o las finanzas, porque la creatividad no es un tipo de inteligencia únicamente para los locos de marketing o los artistas plásticos, sino un director de finanzas tiene que ser sumamente creativo en los tiempos que corren para saber qué decisión tomar y cómo generar con escasos recursos, ¿no?, una sanidad financiera para la empresa. Por lo tanto, también se lo estimula en creatividad. Y estos son los elementos cognitivos. ¿Entran todos en una sesión? No necesariamente, y ahora que nos acerquemos ya a la planificación y metodología, lo que hacemos es planificar en función, como todo, de las necesidades de la persona, de las necesidades del sistema nervioso, de las personas en función a su contexto. Por otro lado, decíamos que también teníamos las sensoriales. ¿Cuáles son las 5 exteroreceptivas? Básicamente los 5 sentidos básicos, que tienen que ver con el gusto, el tacto, el oído, el olfato, etc. Pero también tenemos las interoreceptivas, que es la integración de múltiples sensaciones que provienen de nuestro interior en una única manera de sensarlos, es decir, es la integración de conceptos asociados a dónde está mi cuerpo cuando no puedo ver dónde está mi cuerpo, es decir, cerrar los ojos y colocar los segmentos corporales en diferente posición y yo hacer una referencia de mi brazo izquierdo se encontraba a 90 grados de abducción o simplemente a 90 grados de separación de mi cuerpo, para decirlo más simple, hace alarde de una propuesta que tiene que ver más con la interorecepción. ¿Estamos bien? Repito, cómo integramos información que proviene no del ambiente externo, sino fundamentalmente del ambiente interno corporal. Y por otro lado, pero al mismo tiempo siendo parte de, tenemos la propiocepción, que es qué es lo que sucede en las articulaciones, qué es lo que sucede en los músculos, qué es lo que sucede en los tendones, donde ciertas estructuras llamadas mecanorreceptores tienen la función de poder sensar, enviar información a nivel consciente, aunque también lo hacen mucho antes a nivel inconsciente, por ejemplo a nivel reflejo en la médula, para poder hacer ajustes rápidos e instantáneos sin necesidad de tener que reflexionar sobre creo que me estoy cayendo. Más bien controlamos constantemente nuestro centro de gravedad gracias a la propiocepción, por ejemplo, de mecanorreceptores de presión que se encuentran en la planta de tu pie, que informan constantemente el estado de gestión de tu centro de gravedad, permitiendo un equilibrio y reequilibrio en condiciones estáticas, marcha, carrera, etc. Todo lo que ves en pantalla es factible de ser entrenado. Repito, absolutamente todo. Las condiciones que acabo de mencionar recién son factibles de ser entrenadas. Desafortunadamente, a veces tenemos que haber perdido la propiocepción para que alguien nos ayude a recobrarla y entonces ahí es cuando entra por primera vez en nuestra vida el entrenamiento de la propiocepción o de la interorecepción. Sin embargo, nuestra propuesta no es esperar que se pierda, sino
evitar que se pierda todo el tiempo. Y para eso, entrenar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay una persona que tiene antecedentes de diabetes, pero no tiene diabetes todavía. O sea, tiene los antecedentes familiares, está controlando su ambiente, pero sabe que tarde o temprano puede, si flaquea o si se descansa un poco, contraer esta terrible enfermedad. ¿Qué es lo que sabemos de la propiocepción? Que parte del avance de esta enfermedad afecta directamente la región o el sistema nervioso y en particular afecta la aferencia y eferencia, es decir, el cambio de información en la planta del pie, que es uno de las regiones donde los nervios empiezan, también con las manos y el nervio óptico, a recibir el embiste de esta enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de que esto suceda, aumento la información propioceptiva de planta de pie. ¿Haciendo qué? Trabajando, por ejemplo, descalzo, sensando diferentes tipos de superficie, jugando con los flexores plantares, que si estoy calzado no tienen la oportunidad de hacerlo por la limitante estructural del tenis o del zapato o del champión. Por lo tanto, esos son algunos ejemplos de cómo podríamos enriquecer el ambiente a través del entrenamiento cognitivo-motor. Mientras te estaba contando esto, donde siempre ponemos el ejemplo de un adulto mayor, ¿no? Tratando de contrarrestar una posible enfermedad en el futuro, yéndonos del otro lado, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los cerebros mucho más dúctiles? Los cerebros de 2, 3, 4, 5 y hasta 6 años. Ellos son una esponja y están en un momento de explosión, donde la cantidad de nuevas sinapsis que se van dando día con día, los procesos de mielinización son sumamente activos. Después hay un lentecimiento de esto. Bueno, trabajar con propiocepción es parte de lo que hace un educador preescolar todos los días, cuando pone sobre las manos del pequeño diferentes texturas, diferentes tamaños, diferentes grosores, y al mismo tiempo trabajar descalzos con ellos suele ser una tarea clara de propiocepción que al mismo tiempo no está peleado con otras tareas como por ejemplo realizar más de una función al mismo tiempo o por ejemplo ser más creativos a la hora de establecer un caminito en un juego donde hay ciertos obstáculos que vencer. En pocas palabras, cuando somos pequeños, la educación preescolar tiene muy en cuenta esto, pero aparentemente hay un quebranto a los 6 años, cuando yo migro al ambiente áulico, donde me encierran en un símil de una fábrica para hacer un trabajo serial de proceso automatizado, tristemente en muchos de los casos, sobre todo en la educación latinoamericana tradicional y arcaica, donde aparentemente todo esto quedó afuera, cuando en realidad nuestro cerebro pide a gritos seguirse desarrollando para lo que fue confeccionado, y es la integración de múltiples factores. Por lo tanto, al momento de diseñar una sesión de entrenamiento, tradicionalmente nosotros decíamos, bueno, vamos a destinar tanto de cardio, tanto de fuerza, pero ¿por qué ahora no trabajar también sobre, bueno, dentro de la sesión de entrenamiento también van a aparecer aspectos directamente relacionados con el sistema nervioso? Hoy voy a trabajar sobre tu audición, voy a trabajar sobre tu memoria, voy a elegir una, memoria semántica, y voy a trabajar también sobre tu toma de decisiones. Por lo tanto, la sesión tiene varias cualidades. Algunas definidas tradicionalmente como cualidades condicionales, donde los sistemas bioenergéticos básicamente son la base de todo esto, y otras sobre cualidades sensoriales, cognitivas, ¿estamos bien? Donde el manejo de otro tipo de estancias a nivel del sistema nervioso son el epicentro de la acción. El tema aquí, acá por ejemplo tenemos otra, ¿no? Voy a trabajar mucho más fuerte sobre la memoria, le voy a quitar un poquito de trabajo a la fuerza, ¿no? Y también trabajamos sobre audición y toma de decisión. En los videos prácticos, que te invito a que puedas ver después, vamos a ver varios ejemplos de cómo es esto de que estás trabajando la audición. ¿Le pones auriculares? No, eso lo dejamos para directamente los profesionales en audición. Nosotros trabajamos de una manera como mucho más simple a través de estrategias que puedan ser extrapolables en el gimnasio. Por eso es muy importante que cierres esta información viendo los videos. En conclusión, este capítulo lo que pretende es introducirte, navegar en la superficialidad todavía, de cuáles son los efectos más relevantes que genera el cerebro a la hora de poder estar trabajando sobre movimiento. Definimos también que existen movimientos de tipos automatizados, movimientos de tipo donde hay que generar mucha más toma de decisiones,
y nunca están peleados uno del otro, sino que son simplemente opciones que podemos utilizar o fases secuenciales en el aprendizaje de un movimiento. Así que ahora te invito nuevamente a que puedas hacer una pausa de tanto escuchar y ver, moverse un poco y regresar para el siguiente capítulo, donde ya vamos a entrarle una por una a al menos 2 de las principales funciones que luego veremos también reflejados en la práctica. Nos vemos al ratito.